Amigos, ya es miércoles de Reflexineando. Esta semana, a raíz de que el próximo viernes se estrena la más reciente película de Jim Jarmusch, titulado Los muertos no mueren, pues decidimos dedicar este espacio a precisamente este director que es quizá el mayor representante del cine independiente en Estados Unidos. Recordemos que Hollywood es el sistema, ¿no? Es la gran industria que se dedica a hacer cine para todo el mundo y que radica en Estados Unidos. Pero hay muchos directores que han querido mantenerse un poco como a la orilla, en las afueras de este sistema, con miras a, por supuesto, mantener su estilo y su forma de hacer cine íntegra. Y el caso quizá más extremo y que hay que reconocerle simplemente por esa razón es Jim Jarmusch, un director sumamente interesante que representa quizá a lo mejor del cine independiente en Estados Unidos y del cual hablaremos esta semana en Reflexineando. Uno de los rasgos autorales inconfundibles del cine de Jim Jarmusch es su timing, su argumento, su narrativa. ¿A qué me refiero con esto? A que es un director que desde el principio se ha caracterizado por contar películas que aparentemente tratan sobre nada, ¿no? O sea, hay muchas de sus películas en donde la anécdota es de este tamaño y entonces uno puede pasar casi 2 horas viendo una película en donde dices, pues es que no pasa nada, ajá. Es un cine pues, que podemos considerar como contemplativo, es un cine extremadamente descriptivo, en donde no está tan interesado Jarmusch en mostrar realmente una historia, sino en desarrollar a los personajes a través de lo que está contando. Y para muestra están 2 de sus películas, una de las primeras, la primera de hecho es su primer largometraje y una de las últimas. La primera, Más extraño que el paraíso, pues es la película que cuenta la vida de 2 jóvenes que van a ser visitados por la prima de uno de ellos, ¿no? O sea, esa es la anécdota. Y la última es Patterson, del 2016, pues que habla de un poeta, ¿no? Pero pues no es un poeta profesional, sino que es un joven con aspiraciones de poeta que trabaja como chofer de autobús público y que vemos su día a día, ¿no? Su rutina. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué chiste tiene eso? ¿Qué aburrido? La verdad es que Jarmusch es de los pocos que tiene la habilidad de adentrarnos en su mundo, a pesar de que aparentemente no esté contando nada. ¿Por qué? Porque eso le sirve precisamente para hablar sobre el hombre promedio, sobre el hombre común y corriente y sobre cómo se desarrolla en la vida, ¿no? El caso evidente es Patterson, porque finalmente vemos a un tipo en su día a día trabajando en lo que hace, desarrollando su pasión, que es escribir poesía, y ya, eso es todo. Y en eso nos podemos ver reflejados cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no es una historia ni fantástica, ni llena de efectos, ni privativa de ciertos oficios o patrones o personajes, ¿no? Sino es una historia súper común y corriente. Entonces, definitivamente Jarmusch no es para todos, porque pues uno debe de tener bastante paciencia y sobre todo es necesario que uno vea su cine bastante despierto, bastante despabilado. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede parecer o sentirse un poco pesado por la falta de acción, pero realmente es un tipo de narrativa que hay que reconocerle mucho y respetarle, porque de hecho desde que estudió cine en Nueva York, pues empezó a colaborar con uno de sus maestros, que es el director de cine negro Nicholas Ray, y pues él al principio estaba como un poco reticente a aceptar los guiones de Jarmusch, porque decía que eran muy lentos y que no pasaba nada, pero al ver qué tan aferrado él era a sus propuestas cinematográficas, hasta el propio Nicholas Ray le respetó ese elemento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él siempre ha luchado por mantenerse independiente, por ser distinto y por mantenerse ajeno a los lineamientos en cuanto a hacer cine se refiere. Y en ese sentido, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Es el cine de Jim Jarmusch y si le entramos al ruedo, pues hay que aceptarlo tal cual es. La segunda característica del cine de Jim Jarmusch es que pues, él es un apasionado de los elementos culturales de entrada y del cine por otro lado, además de por la literatura. Entonces, imaginen poner elementos de todo eso en una licuadora y el resultado es una película de Jim Jarmusch. Esto lo hace también con mucho más proyección, por supuesto, entre el público e internacionalmente Quentin Tarantino. Y ambos son muy conscientes de que su cine es una mezcolanza de influencias, pero pues no tienen empacho en aceptar que así es, porque finalmente eso da como resultado algo distinto. En el caso de Jarmusch, pues podemos ver cosas muy raras, como por ejemplo en Ghost Dog, el Camino del Samurái, que es una película de 1999,
pues vemos a un asesino a sueldo que sigue como todos los principios y valores de los samuráis, ¿no? Y este asesino es estadounidense y enfrenta de esta manera al crimen, ¿no? Es como un cazarrecompensas que mata por dinero, pero tiene valores muy establecidos de los samuráis, ¿no? Entonces, pues eso es como una fusión de géneros y de influencias culturales diversas. Esta película es protagonizada por Forest Whitaker, que a partir de aquí precisamente tuvo la proyección internacional suficiente como para entrar más de lleno al cine hollywoodense, aunque ya había hecho algunas cosas importantes como Bird de Clint Eastwood. Esto pues le ganó como mayor reconocimiento. Y tenemos otro caso también en Hombre Muerto, una película de 1995 protagonizada por Johnny Depp, en donde pues empieza siendo como muy al estilo de Jarmusch, pues una película que aparentemente no cuenta nada porque es un tipo que renuncia a su trabajo para aceptar otro que le es ofrecido, y cuando se muda de lugar para que sea así, pues se da cuenta que ya fue contratada otra persona y entonces ya no tiene razón de ser la decisión que había tomado. Pero a partir de ahí empieza a convertirse como una especie de western, ¿no? En donde se le brinda homenaje de cierta manera a la cultura nativoamericana en Estados Unidos. Entonces, pues varía muchísimo de un género a otro y empieza a cobrar como una importancia cultural notable, sobre todo, repito, apoyada en esta cuestión de la cultura de los nativos en Estados Unidos. La película es en blanco y negro, como muchas otras de la filmografía de Jarmusch, como por ejemplo Café y Cigarrillos o la misma Más extraño que el paraíso, de la que hablamos hace rato. ¿Por qué? Pues porque esto finalmente también es una influencia estética de otro tipo de propuestas que le gusta a él mezclar con algunas diferentes. Por ejemplo, difícilmente vemos un western en blanco y negro, salvo los clásicos, y él decidió hacerle de esta manera porque así le parece más conveniente, ¿no? Pero son decisiones pues totalmente personales que definen un tipo de cine muy muy distinto y que difícilmente podríamos decir, pues se trata de este género o se trata de la influencia de tal autor. No, pues tiene pues ahí una combinación diversa, ¿no? Es un licuado de influencias. Otro caso, Solo los amantes sobreviven, una de sus películas más recientes, que pues es un drama, pero tiene elementos vampirescos, es protagonizado por Tilda Swinton y Tom Hiddleston, y que al final resulta una cosa súper rara que no es ni totalmente vampiresca, ni totalmente dramática, ni totalmente medio musical, o sea, es una cosa rarísima. Ajá. Entonces, estas influencias son parte del cine de Jim Jarmusch y así hay que entenderlo y aceptarlo. Y bueno, la tercera característica del cine de Jim Jarmusch es que, irónicamente, todo el mundo quiere salir en él. ¿A qué me refiero con esto? A que, a pesar de que es un cineasta que no forma parte del engranaje hollywoodense, se ha hecho de tal reputación y prestigio que todos los grandes nombres de Hollywood quieren aparecer en una película de Jim Jarmusch. El mejor ejemplo quizá está en Flores Rotas, una película del 2005 protagonizada por Bill Murray, en donde pues él es un jubilado que recibe una carta de un hijo que no conoce, que dice que es fruto de una de sus exnovias, pero pues no sabe de cuál, ¿no? Entonces se dedica a recorrer Estados Unidos para reencontrarse con cada una de ellas y saber pues quién tuvo un hijo de él. Las exnovias son, por ejemplo, Sharon Stone, Jessica Lange, Julie Delpy, o sea, nombres reconocidos, importantes en la industria, que quisieron trabajar con Jim Jarmusch. Y de hecho, Los muertos no mueren, que es la película que se va a estrenar de él, es quizá la mayor representante de un amplio cartel, ¿no?, de grandes nombres en una película de Jim Jarmusch que es 100% independiente. Como por ejemplo, repite Bill Murray, repite Tilda Swinton, está incluso Selena Gómez, está Chloe Sevigny, está Steve Buscemi, Danny Glover y hasta músicos como Iggy Pop, que ya había salido en alguna película con él. Entonces, son actores que pues desean participar en un proyecto diferente, alternativo, dirigido por Jim Jarmusch, porque eso seguramente les va a dar proyección internacional. Entonces, pues no se pierdan esta película que está en cartelera, porque es garantía de que al menos van a ver algo diferente a lo que normalmente produce Hollywood y que representa quizá una faceta distinta del cine norteamericano. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en su espacio Reflexineando. Los esperamos como siempre en las redes sociales para que nos digan qué les parece el contenido del canal
y nos sugieran algunas temáticas que podamos abordar en él, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir vigentes y seamos cada vez una comunidad más grande. Les agradezco como siempre mucho su compañía y los espero la semana que entra para seguir reflexionando. Hasta luego.